Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Es el encuentro de Jesús con un paralítico. Es impresionante el resultado de los encuentros con Cristo. ¿Tú has tenido un encuentro con Cristo? Amén. Porque las personas que han tenido un encuentro con Cristo son transformadas. Completamente. No son los mismos. Él toca el corazón, alma, las perspectivas, las disposiciones y hace un cambio. Como dicen las Escrituras, de gloria en gloria nosotros somos transformados. Hay algunas cosas impresionantes en Juan capítulo 5. Desde el versículo 1, así nos dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Yo voy leyendo y hablando un poco del contexto, versículo por versículo. Jesús era un judío y Jesús cumplió la ley de manera pasiva y activa. Eso significa que Jesús nació y vivió cumpliendo la ley antes de la cruz. O sea, en todos los aspectos de la ley, Jesús cumplió todo. Fue circuncidado, fue presentado al templo, o sea, un judío que cumplió la ley en todos los aspectos. Y una de las cosas que tenían que hacer los judíos era 3 veces al año, habían las fiestas anuales. Pascua, que era una de las fiestas anuales que los judíos subían a la ciudad santa, a Jerusalén, para dar adoración al único Dios digno de adoración. La fiesta de los tabernáculos era otra fiesta anual. Entonces los judíos subían también para esta fiesta y Pentecostés. Estas 3 fiestas son fiestas de los judíos anuales y Jesucristo, como un buen judío, está subiendo a Jerusalén para adorar, para cumplir la ley. Versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Los judíos vienen en caminata para las fiestas anuales. Y los judíos entran por una puerta llamada Puerta Dorada. Los hermanos que estuvieron en Jerusalén con nosotros se acuerdan de esa puerta dorada. Es la puerta más sagrada para los judíos, que hoy día está cerrada, porque según los judíos, el Mesías va a entrar por ella. Entonces este territorio hoy día pertenece a los musulmanes. Ellos entonces cerraron la puerta dorada. Pero en esta época, ellos venían y tenían que entrar por la puerta dorada. Entonces Jesús está por ahí, caminando, y una cosa muy interesante sucede. Él sale del medio de la multitud que sube para la fiesta por el camino que todos esperan, Puerta Dorada, y Jesús va por las puertas del fondo, por las puertas de las ovejas. Porque las ovejas entraban para el sacrificio, porque aquí estamos cerca del templo, por el fondo. Y es por eso que Jesús escandalizaba a los judíos, porque él hacía las cosas completamente diferentes. La manera gloriosa de llegar en Jerusalén no es por las puertas del fondo, es por la puerta dorada. Sin embargo, Jesús va por el fondo, porque las ovejas para el sacrificio entraban por ahí y habían 5 pórticos y las ovejas pasaban eran sumergidas para purificación para el sacrificio. 1, 2, 3, hasta que estuvieran listas para el sacrificio. Y a una puerta más chica. ¿Por qué será? Porque Dios elige siempre las puertas más angostas. Porque siempre una entrada no triunfante, sino una entrada humilde. El mensaje de la cruz fue un escándalo para los judíos, porque ellos no lograban entender un Mesías que se humillaba tanto.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua. O sea, en el estanque llamado Betesda, Betesda significa casa de misericordia, ahí mismo, cerca de las puertas de las ovejas, había una creencia en esta época en que un ángel descendía de los cielos, movía las aguas y la primera persona que se metía en este estanque era sanado de su enfermedad. Entonces, en esta región habían centenas de personas enfermas, buscando una esperanza para ser sanadas de sus enfermedades. Y el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, yo cumplí mes pasado 39 años. Este hombre a 38 años está en el mismo lugar, un paralítico en búsqueda de esperanza, y él nos va a contar un poco de su trayectoria, de su caminata, y cómo está desanimado en la vida. Y él está esperando que algo le suceda. Es posible que vivía por ahí, con muchos otros. Y versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué les parece esa pregunta? Creo que Sócrates desarrolló maéutica, que es dar luz a las ideas por medio de indagaciones, de preguntas. Pero nadie fue como Jesucristo. Llega un paralítico a 38 años y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta? Obvio. Pero ¿cuáles son los problemas? Muchos. Y aquí están los problemas. Señor, versículo 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Primero está hablando de su soledad. Estoy solo, no hay nadie por mí. Segundo, el egoísmo de la humanidad. Nadie respeta un minusválido. Es posible que este hombre se arrastraba. Y cuando él trataba de ir, llegaba otro adelante. 38 años, sin esperanza y buscando algo. Pero decía, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, y preste atención, ponga atención en las tres cosas que dice Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. El hombre que no está acostumbrado a pararse, Jesús está diciendo, párate. El hombre que está acostumbrado a que alguien le ayude, ahora ya no necesita más. Toma tú mismo tu lecho y anda. El hombre que se arrastraba, ahora ya no se arrastra más. Anda. ¿Sabe qué es lo que es impresionante? Y por eso que yo defiendo eso aquí. Eso es encuentro con Cristo. Cristo está caminando con los judíos subiendo a la fiesta, y él sale de la multitud, va por los fondos, pasa en medio a centenas de personas y llega a este lugar porque él tenía en su agenda, en su propósito soberano, encontrarse con esta persona. Mientras todos están esperando que él llegue por un lado, él está llegando por otro. Nos sorprende siempre. Podría estar en el palacio de Herodes, podría estar en el templo, podría estar en tantos otros lugares, y está en el peor lugar para estar.
¿Dónde están los paralíticos, los enfermos, personas que viven ahí, que hacen sus necesidades ahí? Un lugar que no era agradable, un lugar en donde se suma la desesperanza. Y Jesús es la esperanza para los que no tienen ninguna. Jesús empieza una conversación con un enfermo que por 38 años está en una misma condición. Y le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, yo quiero, pero mira, nadie me ayuda. Todos se me adelantan. O sea, yo soy el último siempre. Nada resulta. Siempre, todo mal, las puertas se cierran para mí, las cosas no suceden en mi vida. Y a lo mejor hay muchos de nosotros que estamos siendo representados por este hombre que es una representación fiel de la humanidad. Personas que están sin esperanza, buscando en creencias populares, esperando, porque aquí hay un tema de interpretación. Este texto, el versículo 4, que dice que hay un ángel que descendía de tiempo en tiempo, no estamos seguros que eso sucedía. Solamente que es una creencia popular, la gente pensaba eso. Yo creo que es muy difícil que sea de Dios eso, porque Dios no actúa así que el que llega primero recibe la bendición. Y yo creo que eso tiene más que ver con una costumbre que es pagana y que las personas están ahí, que están tratando de buscar en otras cosas o en otros dioses la esperanza para sus problemas. Pero el texto nos dice que hay un Dios poderoso, que es la única esperanza, que cuando Él llega, menos de 3 minutos son suficientes para cambiar una historia de 38 años. Cuando nosotros golpeamos puertas y puertas sin llegar a Dios directamente, nos quedamos como este hombre, estacionados, estagnados en la vida. Y de repente se le acerca Rey de Reyes, Señor de Señores, y empieza a conversar con él. Y le hace esa pregunta: ¿quieres ser sano? Versículo 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero era día de reposo aquel día, era sábado. Y Jesús desapareció. Imagínate, este hombre después de 38 años se da cuenta que está caminando, toma su leche, empieza a cargarlo y los judíos que están ahí empiezan a ver. El versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron, y aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, los religiosos están pensando lo siguiente: no están agradecidos a Dios por el milagro. Dicen, ¿cómo se te ocurre ser sanado en este día? Hay tantos días, pero hoy día. Pero, ¿qué culpa tengo yo? El hombre que me sanó me dijo, toma tu lecho. ¿Y quién fue? No sé, no tengo idea. Después, él dice, versículo 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces preguntaron, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se le había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Era una estrategia de Jesús sanar y desaparecer, porque no era llegada su hora. Él salía de las multitudes, porque el tiempo de Dios estaba determinado. Y hay un momento en la historia que Jesús empieza a mantenerse, porque está llegando su hora. No hay nada por casualidad. Todo tiene un propósito definido y todo muy bien ordenado por Dios. Bueno, entonces,
versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo. Y aquí hay una cosa interesante. Primero, este hombre que estaba en este estanque llamado Betesda, Casa de Misericordia, ahora está en el templo. Porque un minusválido no puede entrar en el templo. Después de 38 años él está en el templo. No sabemos por qué. Se fue a agradecer, se fue con otra motivación, pero está en el templo. Y la Biblia dice que Jesús le halló. No fue el paralítico que andaba buscando a Jesús, que anduvo por allá o por acá. No, Jesucristo. Hay 7 milagros en el Evangelio de Juan. Ese es el tercer milagro. El primer y el único en que Jesús va hasta una persona. Todos los otros, las personas vienen hacia él. Entonces lo que tenemos aquí, Jesús halló, versículo 14, en el templo. Y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengas alguna cosa peor. Lo que los estudiosos creen que Jesús está diciendo, que este hombre se quedó paralítico por algún pecado que él había cometido. Ni todas las personas que quedan enfermas están recibiendo un juicio de Dios, pero en este caso parece que sí. Pero Jesús le está hablando de algo más allá de la vida en este mundo. Ahora tú estás sanado, pero yo te necesito decir algo. Tú necesitas ser sanado espiritualmente. Porque hay cosas peores do que vivir 38 años en este lugar terrible donde vivías, que es la eternidad alejado de Dios. No basta ser solamente sanado en el cuerpo físico. Tú necesitas entender que somos seres espirituales y que un día estaremos delante de Dios rendiendo cuentas de nuestra vida. Y que la muerte no es un punto final en la existencia humana. Entonces Jesús le está advirtiendo eso. Entonces, este hombre se fue. Y el versículo 15 dice que él fue a hablar con los judíos. Posiblemente fue a entregar a Jesús. Es una persona que recibió las bendiciones de Dios, pero no le hizo caso. Y dijo a los judíos, mira, el hombre que me sanó en el sábado se llama Jesucristo. E entregó a Jesús. Entonces el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y empieza una persecución atroz a Jesucristo, porque Jesucristo, lo que Él está haciendo aquí, según el Pentateuco, Jesús está violando una ley de los judíos, que era el sábado, pero estas personas no sabían que ellos estaban delante de aquel que creó las propias leyes. Y le está diciendo, yo soy hijo del propio Dios y yo soy el propio Dios. Ahí los judíos estaban más enojados, porque no solamente por el hecho de haber hecho un milagro sábado, sino porque aquel hombre se declaraba ser el propio hijo de Dios, igual que Dios. Jesucristo cumplió su propósito, porque el propósito de sanar a este hombre, en mi opinión, era crear una situación para proclamarles, ¿quién hizo eso? Es el propio Dios. Y ya no hay más como contener este mensaje. Por eso viene la gran persecución en contra de Jesucristo, por lo más grave según los judíos, no por sanar a una persona en el sábado. Y nadie se les preguntó, oye,
Pero hasta ahora nosotros no hemos pensado, este hombre sanó un hombre que todos nosotros conocíamos. Están tan ciegos que ellos están religiosamente, de manera legalista, tratando de acusar a este hombre. Y nadie dijo, pero espera, todos nosotros conocemos a este hombre de 38 años. Un milagro se hizo. Están mirando por otro lado. Hay muchas personas que ven los milagros de Dios, que reciben los milagros de Dios, pero andan en búsqueda de críticas, de situaciones pesimistas, que están siempre mirando las cosas por otro lado y no ven los milagros. Estábamos en un proyecto con unos amigos aquí. Y nosotros habíamos invitado 10 personas para asumir una responsabilidad. Enviamos correos, invitamos personas. De las 10, una dijo que no podía y las 9 sí. Y un amigo dijo, oye, yo estoy cansado, esta gente desanimada, chuta, no puede aceptar los desafíos. Y yo, espera, tú enviaste 10. 9 dijeron vamos y uno que no. Y tú estás mirando el 1. Y los 9 que están dispuestos. Sí, es cierto. No había pensado en eso. Estamos como los leprosos. 10 son sanados. Solamente uno vuelve para agradecer. Oye, tenemos que mirar las cosas de Dios. Los milagros de Dios. Como los espías que vuelven de espiar la tierra. La tierra es buena. La tierra es como Dios dijo. La tierra que el Señor nos entregará. Y los 10 espías están viendo. Oye, es muy grande la fortaleza, los enemigos son más fuertes. Oye, estamos fritos, estamos perdidos, no podemos. Y hay 2 diciendo, el Señor nos entregará la ciudad. Nosotros convivimos con personas que tienen perspectivas diferentes. Y ese es un tema de fe. Es un tema de fe. En este encuentro de Jesús con este paralítico, nosotros ya hemos explorado el contexto y varias cosas aquí. Hay algunas cositas que me gustaría destacar en este texto. Primero, este lugar, el lugar en donde sucede todo eso. Jerusalén, estanque de Betesda, un lugar de falsa esperanza, un lugar que las personas se amontonaban para buscar una sanación. Por eso es llamada Casa de Misericordia, representando la humanidad. Y me llama la atención que Cristo está yendo a un lugar que Él quiere ir directamente. O sea, Él ya tiene todo listo. Llega, se aparta de la multitud, no entra por la puerta dorada, va por el fondo, puerta de las ovejas, entra, va bajando, desciende, pasa por personas que están en el camino, de repente salta uno, otro, no sé, y llega este hombre. Y directamente le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? En el lugar de la falsa esperanza, alguien hace una pregunta que parece irónica. Pero también en este encuentro, además del lugar destacado, me gustaría destacar a esta persona. Alega abandono, falsa esperanza, egoísmo de la humanidad. Él dice, todos se me adelantan. Como dice, les dije en el versículo 14, parece que él está en esta situación por causa de su pecado, algo que él hizo. Y ahora estamos delante del versículo, de este versículo que Jesús le dice cosas más profundas. Veo que tú estás sano. No peques más, para que algo peor no te suceda. Jesús no está diciendo que nosotros podemos quedar un día sin pecar. Jesús no está diciendo que una persona tiene que ser perfecta. Lo que Jesús está diciendo es, no vivas una vida de pecado. Sea santo, para que tú des frutos de arrepentimiento.
Las personas que tuvieron un encuentro con Cristo verdaderamente y que recibieron a Cristo en sus corazones, que se arrepintieron de sus pecados, todos tuvieron sus vidas transformadas. Y el encuentro con Dios es fundamental, el encuentro con Cristo es fundamental para vivir eternamente con el Padre. Entonces, estamos delante de esta situación. Y Jesús le dice inmediatamente, e impresionantemente, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y la orden del Salvador, del propio Dios, mira el versículo siguiente, 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es impresionante que hay muchas personas que no se dan cuenta que Jesucristo es la única esperanza. No hay otra. Es la esperanza para todo. Hay muchas personas que andan cojeando espiritualmente, que se están arrastrando espiritualmente, que están esperando que algo suceda, que un ángel descienda y que te diga, vas por este camino. No es así. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, los que están bajo una alianza con Dios, son aquellas personas que todo lo que ellos hacen prosperará. O sea, no quedan así con brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Trabajan, sirven. Y la promesa de Dios es que todo lo que ellos hacen prosperará. Y es impresionante saber que en este lugar, quizás oscuro, que se amontona el desánimo, porque están muchas personas enfermas. De repente está caminando entre ellos el camino, la verdad y la vida. El único que tiene poder para sanar y para transformar personas. Está caminando la luz en las tinieblas. Está yendo a la casa de misericordia. Eso me hace recordar una historia del Antiguo Testamento en que David, rey David, en toda su gloria, hace una pregunta para alguien de su casa y dice, se acordó que había hecho una alianza con Jonathan. Y le pregunta a un siervo, ¿hay alguien en la casa de Jonathan que yo necesite manifestar misericordia y gracia? Porque me acordé que tengo una alianza con él. Ah, sí, hay uno. Hay uno que se llama Mefibosete, hijo de Jonathan, nieto del rey Saúl. Discapacitado, porque cuando se arrancó en la fuga, se cayó guagua y rompió sus piernas, sus pies y tiene un defecto. Pero él está viviendo en un lugar terrible llamado Lodebar, lugar del olvido, lugar de los olvidados. Lugar de no memoria, literalmente, en hebreo significa eso. El hijo del rey, del príncipe, el nieto del rey Saúl. Y David, pero ¿cómo? Tráigamelo urgentemente. ¿Y qué pensaba Mefibosete que iba a suceder? Lo que hacían los reyes. Mataban a todos los descendientes que habían quedado. Le va a buscar del lugar llamado lugar de no memoria, casa de la desesperanza, olvidado. Y lo traen al palacio. No miraba a David, tenía un problema de autoestima. David, hijo, yo era amigo de tu papá.
de hoy hacia adelante, nadie sentará en la mesa real sin que tú estés. La invitación de la gracia. Nadie sentará. Tú serás tratado como príncipe. Señor, yo soy como un perro. ¿Cómo me miras de esta manera tan generosa? ¿Cuál es la aplicación de esta historia? Nosotros somos como Mefibosete. Jesucristo es como David, que manifiesta gracia a pecadores como nosotros y les invita a sentar en la mesa eternamente. No merecemos. Y Él lo mandó buscar del lugar de no memoria. Jesús entra en el estanque casa de misericordia, lugar donde las personas necesitan misericordia. Un hombre que 38 años no tiene nada, sigue en la misma. Jesús llega y con una palabra le sana. Hay un llamado del Evangelio para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, a poner nuestros corazones en Cristo, a entender que Él es el único que puede revertir toda situación adversa. La verdadera esperanza. En mi país, en Brasil, hay un dicho que dice que la esperanza es la última que se pierde, pero nosotros decimos que se muere. La esperanza es la última que se muere. Y toda la gente dice eso. Oye, la esperanza es la última que muere. Para motivar a las personas a seguir con esperanza. Ahí llega un predicador como yo y digo, la esperanza murió. Pero resucitó el tercer día. Y vive y reina eternamente. Porque la verdadera esperanza nunca muere. Porque la esperanza es Jesucristo. Y cuando Él llega en vidas así como estas, transforma completamente. Pues si Él quiere, enfermedades físicas, enfermedades espirituales, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales, Él tiene poder para transformar todo. Crea, Él puede transformar todo. Y para terminar, aquí hay 3 encuentros dentro de este encuentro mayor. El encuentro de los judíos con el paralítico, que están diciendo, oye, ¿tú qué andas haciendo cargando este lecho? Hoy día es sábado. Los religiosos retando al que fue sanado. Después está el encuentro de Jesús con el paralítico en el templo. Jesús lo encontró para darle un mensaje muy importante. Más importante que la sanación física, que la sanidad física. Vivas santamente para que cosa peor no te suceda. ¿Qué es lo que es peor que vivir 38 años como yo viví? Si hay algo peor. El abandono eterno espiritual. La manifestación eterna de la ira de Dios. La presencia de Dios en ira por toda la eternidad. Es lo peor que puede suceder a una persona. Y después, por fin, el encuentro de Jesús con los judíos. Y la persecución de los judíos a Cristo, para mí es el clímax del texto. La cosa más importante no es la sanación que Él hace. La cosa más importante es el mensaje que Jesús Cristo predica. Yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno. Yo estoy por encima de la ley. Ustedes no entendieron eso. Mi Padre trabaja 24 horas por día por toda la eternidad y yo también. Jesús está diciendo, somos lo mismo.
Y ese debe ser Daniel ahí diciendo amén por ahí. Seguramente, ¿cierto? Ah, sí, papá. Sigue predicando ahí que la gente necesita escuchar. Entonces aquí tenemos una persecución declarada a Jesucristo. Porque él afirmaba que él mismo era Dios. Bueno, quiero hacer algunas aplicaciones para terminar este mensaje. La primera aplicación es que a veces el propio Dios toma iniciativa de hacer una obra en nuestras vidas sin que nosotros busquemos. Fue lo que pasó con este hombre. A veces nosotros buscamos algo en oración y perseveramos y Dios nos bendice. Pero a veces Dios nos bendice con algo que nosotros nunca esperábamos, ¿cierto? De repente llega, oh, qué bueno, qué bendición. Tremenda. Fue lo que pasó con este hombre. Segunda cosa importante que este texto nos muestra. Ni todas las personas que reciben la gracia de Dios en sus vidas se convierten a Cristo. Hay la manifestación de la gracia común. Hay personas que están en la iglesia, pero no son la iglesia. Así dice Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan. Estuvieron entre nosotros. Fueron bendecidos por el simple hecho de estar con nosotros, pero no son de nosotros. Recibe una bendición, pero no vive con una vida de gratitud. Tercera cosa, los milagros eran manifestación de la gracia y misericordia de Dios, porque los milagros manifestaban que Jesús era el Redentor, el Mesías. Él sana a este hombre para provocar una situación, para afirmar que Él mismo era Dios. Todos los milagros de Dios tienen un propósito, que su nombre sea glorificado. Siempre. Y por fin, el propósito de todo eso que está aquí escrito en la palabra de Dios es para que creamos en Cristo como el Hijo de Dios, el Redentor, el único que nos puede salvar de cosas peores por toda la eternidad. Y yo te quiero recordar, querido, que nuestra vida no se limita a este mundo. Podemos estar aquí hoy día y mañana no. Hay personas que están con mucho miedo a la muerte, porque están inquietas, no tienen seguridad, porque no entendieron la cruz. Pablo entendió y dijo, la muerte para mí es ganancia. Solamente los redimidos pueden afirmar tal cosa. La muerte es ganancia. Porque sé quién es el Señor de mi vida. Sé que Cristo es mi Redentor, que vive y reina eternamente. Estoy seguro en sus manos. ¿Cuántas personas yo tuve el privilegio de pastorear y las vi morir en Cristo? Y cómo fui bendecido y consolado por la manera que estas personas se encontraron con Cristo, en paz, diciendo, estoy listo, estoy preparado, me encontraré con mi Señor, estoy contento, estoy feliz. Y enfermeros en medio diciendo, ¿qué locura es esa? Sí, somos locos, así la Biblia dice, porque el Evangelio es una locura. Pero si mi corazón está en este mundo, Pablo dice que soy el más miserable de todos los hombres. Estoy mirando para la gloria eterna. Y solamente Cristo me puede llevar al Padre. No hay otra posibilidad. ¿Estás sin esperanza? ¿Muchos años? Sin saber qué va a suceder de tu vida. Hable con Dios,
con Cristo en esta mañana. Vamos a orar. Yo te quiero invitar a orar en este momento. Invitar que tú ores al Dios, al Padre. Haga tu oración con todo tu corazón en esta mañana. Presenta delante de Dios su vida. Señor Jesús, estoy escuchando tu palabra en esta mañana. Tú eres el único que puede sanar mi corazón, mis emociones, mi vida. Señor Jesús, te entrego mi casa, mi familia, mi hogar, mi trabajo, te entrego todo, Señor. Señor, te entrego mi propia vida a ti. Señor, yo soy como este paralítico. Si tú no me tocas, yo no me puedo mover, Señor. Señor, te doy gracias porque tú llegaste por las puertas del fondo de una manera inesperada para alcanzar mi corazón. Padre, te damos gracias porque este lugar, en este país, en esta ciudad, es también llamada casa de encuentros, encuentros con tu palabra, encuentros con Cristo, encuentros con el Espíritu Santo, encuentros con hermanos. Señor, te necesitamos, Padre. Toca nuestros corazones para que sepamos que tú eres el único, la única razón de la esperanza, Señor. Sin ti no podemos nada, Padre, te necesitamos. Toma, Señor, yo te pido humildemente que tú escuches, Padre, la oración de estas personas en esta mañana. Señor, que tú te muevas en medio nuestro. Que tú hagas, oh Dios, estos milagros para sanar personas. Señor, pero el mensaje más importante no tiene que ver con esta vida, sino con toda la eternidad, Señor. Cristo, que tú seas el Señor de cada corazón. Para que en este día llamado día perfecto, día de Cristo, cuando tú regreses, oh Dios, con gloria, en que todos los ojos verán, en que todas las rodillas se doblarán, en que todos los pueblos serán obligados a confesar con la lengua que tú eres Señor, que reina y reinará por toda la eternidad, nosotros estaremos en paz, seguros, lavados por la sangre de Cristo y con nuestros nombres escritos en el libro de la vida para disfrutar de toda una eternidad sin pecado y de manera gloriosa contigo, Señor. Te damos gracias por esta verdad. Te damos gracias por esta promesa. Te creemos, Señor. Creemos en tu palabra. Y nosotros estamos dispuestos a caminar en contra de la incredulidad en este mundo caído, Señor. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestra fe en esta mañana. Para que podamos creerte, Señor, siempre. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.